Cuando quieras. Buenas noches, don Daniel. Buenas noches, don Gonzalo. ¿Qué tal Tenemos todo? hoy, pues genial, y tenemos hoy un vídeo que es un homenaje a un personaje bíblico que, que es el padre de todas las tradiciones espirituales y que nada más y nada menos es Enoc, don Daniel. Efectivamente. No solamente es el padre de muchas tradiciones espirituales, sino que además es una figura principal y destacada del árbol de la vida. Ujú. Sí, de la escalera de Jacob, que ya veremos. Entonces, le he comentado a Daniel, si te parece bien, podemos hacer dos vídeos. Mm, Uno relacionado con su vida, este que vamos a hacer ahora, y luego otro relacionado con el libro de Enoch, perfecto. que es un libro prohibido en el judaísmo y que fue la iglesia cristiana la que lo ha conservado. Curioso, Súper curioso. curioso. ¿Y por qué prohibido en el judaísmo? Es un libro prohibido Mm, porque decía que no, que apenas, o sea, que iba en contra un poco de la doctrina y de la verdad. Pero luego en el Zohar aparece un montón de veces mm, el libro de Enoch. curioso. Entonces, sí. Entonces, es un libro, digamos, que ha sido estudiado por los cabalistas y transmitido por la Iglesia cristiana. Mm, Esto lo comenta Daniel Chaplin, que es un cabalista que hace vídeos de cábala y tiene, ha estudiado bien a Enoch. Así que, bueno, en Muy total, interesante. sí. Pues Entonces, nada, Enoch. oye, y cuéntanos la vida de Enoch. Pues lo importante de la vida de Enoch era que vivía en un momento de mucha corrupción, justo antes del diluvio universal. Era una persona humilde, aparentemente era zapatero, y mientras remendaba los zapatos, estaba todo el tiempo orando. Hacía, digamos, una oración de, al Señor. Y esto es algo que podemos aprender de él, que es, mientras estemos haciendo cosas mecánicas, podemos estar haciendo una oración. Mm, Yo te amo, Señor, o lo que quiera. Cada uno que busque una para honrar al Señor mientras haces algo. Entonces, fíjate que está remendando zapatos o cosiendo zapatos y que es, digamos, está Malkut, pero está pensando con la mente en Keter. Entonces, interesante. y gracias a esto, Enoch aparece muy poco en la Biblia. Digamos que fue la primera persona que caminó con Dios y Mm, Dios lo, se lo llevó con él. mm. De alguna forma en la tradición, o sea, para situarnos en el tiempo, Enoc desciende de Set, que es hijo de Adán, Ujú, y es justo anterior a Noé, ¿no? Más o ujú. menos. Sí. Eh, pero corrígeme si no es correcto. Hablando del libro de Raziel, que es el libro que el arcángel Raziel escribe para retornar al paraíso y que poco caso hicieron Adán y Eva y sus descendientes, Enoch llegó a conocer el libro de Raziel. Pues no. A ver, el libro de Ratziel en realidad es un cuerpo de conocimiento. Mm, ¿Cómo, cómo el libro? Probablemente no. O sea, conoció el cuerpo de conocimiento, pero un ya. libro en sí, manuscrito, Mm, probablemente no, pero sí que, digamos, el conocimiento sí que se le transmitió. O sea, en realidad el libro de Ratziel es en realidad el conocimiento que hay en Del Árbol de la Vida, ya, porque es, ya. digamos, el árbol de la vida representa Atzilut, ¿vale? Y las Mm, fuerzas que mueven el mundo. mm, Entonces, para retornar al paraíso, lo que hizo, Dios se apiadó de Adán y Eva y mandó al arcángel Raziel para que les diera el libro de los secretos de Dios.
que Ratziel significa los secretos de Dios. Y eso simbólicamente es un cuerpo de conocimiento para retornar con madurez al paraíso. mm, Entonces, todas las personas que se han iluminado han tenido acceso a ese conocimiento, bien ya, vía un libro o bien vía... mm. Pero podemos decir que no fue el primero en retornar al paraíso. Sí, fue la primera persona que se iluminó y, y caminó con Dios. Vale. Y luego te voy a hacer varias preguntas. Tú, bueno, no sé si tú Sí, quieres continuar y luego te hago las preguntas. sí. Entonces, eh, en la Biblia se habla muy poco de Enoc, pero es en la literatura cabalística y en la tradición oral donde Enoc adquiere una importancia extraordinaria. Porque lo que dicen, lo que dice la tradición es que Enoc ocupó el lugar que hasta ese momento estaba ocupando Lucifer, que es en el árbol de la vida la séfira Tiferet del árbol de Atzilut. Mm, Es decir, Enoc, eh, cuando, cuando Lucifer se rebeló contra Dios, dejó vacante ese puesto, ese lugar. Y entonces Enoc, al iluminarse, lo ocupó. Y en el momento que lo ocupó, su nombre cambió a Metatrón. mm, Entonces, y a partir de ese momento, digamos que hay dos fuerzas, las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Pues Enoch es el ser humano responsable porque es un ser humano que ya no está entre nosotros, pero su esencia continúa. Es el ser humano que es, digamos, el capitán general de las huestes del bien, de los mm. ejércitos de la luz. Entonces, digamos que todo el mundo que hace en la jerarquía espiritual, todo el mundo que hace un trabajo espiritual, digamos, depende de la estrategia, las órdenes de Enoch para combatir al Sí. mal. Y dices tú que de alguna manera reemplazó a Lucifer. Sí, el lugar que ocupaba Lucifer en el cielo. Y según la tradición, este fue el origen de la rebelión de Lucifer. La rebelión fue antes, porque digamos que el hombre ocupa un lugar de privilegio Mm. y Lucifer era un arcángel. Y entonces Entonces, se rebeló. se rebeló porque nosotros teníamos creatividad y él no. Entonces, en la tradición cabalista, lo que se dice es que hubo digamos, ¿cómo se dice? Un concurso o un juego entre Adán y Lucifer. Mm, Y aparecía, por ejemplo, una vaca y le decía Dios a Adán, di un nombre, o sea, ponle nombre a la vaca. Y Adán decía vaca. Y Lucifer no le podía nombrar porque no tenía creatividad. Entonces, Pero después, fíjate esto que dices, lo importante que es, porque al final la clave está en el nombre o en el verbo, en la capacidad de poner nombre, en la capacidad de hablar, de poner y de poner nombres, efectivamente. de forma Eh, creativa. según la tradición, el idioma original era un idioma que se llamaba el guatán. Ujú, Y el guatán era un idioma que al pronunciarlo creaba lo que pronunciabas. exacto, Entonces, claro, la capacidad de poner nombres era muy importante. claro. Entonces, en ese concurso, Adán sí que pudo poner nombre y entonces en el momento en que ponía el nombre lo materializaba, porque lo creaba. Mm. Luego hemos perdido esa facultad, pero se puede recuperar. No, la La hemos perdido. hemos olvidado esa facultad. Claro, luego viene la Torre de Babel, que la lengua única se dispersa y de alguna forma
La lengua que tenía ese poder va perdiendo ese poder y actualmente pues las lenguas que tienen ese poder son las lenguas sagradas, entre otras pues el sánscrito, por ejemplo, el hebreo, pero ya no tienen ese mismo poder original, sí. ¿no? Y Incluso, alguna, pero algunos chamanes, yo creo que de pueblos primitivos igual lo conservan ese poder. sí, claro, el poder está en la palabra. Y si tú lees un diálogo de Platón, que es el Crátilo, todo el diálogo habla del maestro de los nombres. Es Ujú. decir, en los nombres está la creación. La Sí, creación es una creación nombrada. exacto. Es que me parece, y nuestros idiomas siguen creando. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, con menos potencia y más lento, Sí, porque nuestra atmósfera es muy densa, sí, pero las palabras siguen creando. Siempre hemos hablado del doctor Emoto, ¿no? Con lo sí, cual hay que tener mucho cuidado de lo que se dice y sí. cómo se dice. Y no solamente las palabras, sino también los pensamientos y las creencias, porque Mm, lo que crees, crea. creas, Entonces, efectivamente. pero esto en el caso de los hombres, porque tenemos esa capacidad creativa, de creatividad, que es Mm, lo que nos distingue, la creatividad es la esencia del ser humano. Entonces, mm, en este concurso, allí Lucifer pierde, mm. porque es incapaz de nombrar, que es lo que nos diferencia a nosotros lo que diferencia a los hombres. Por eso tenemos un lugar privilegiado, porque ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los animales, ni las plantas tienen la capacidad de crear a través del habla. Y nosotros sí, porque estamos hechos a imagen y semejanza. Mm. Entonces, y eso hace también que algunos arcángeles, aunque vibren, tienen un nivel de muy alto, sientan envidia de los hombres. O sea, sientan como celos, que es lo que le pasó a Lucifer, que sentía celos. Porque dice, ¿por qué ellos si yo soy mucho más poderoso? Total, que Me parece, cuando perdió ese concurso, un tercio de las huestes angélicas se fueron con él, un tercio. me parece muy importante lo que dices, porque sí, los ángeles son seres poderosos de una vibración increíble, decenas de veces superior a las de los hombres, pero efectivamente no tienen la facultad de crear. Sí, Es el enorme privilegio que tenemos los seres humanos. Es un privilegio que nos encierra y que es peligroso, porque es un don que hemos utilizado, puedes utilizar bien o utilizar mal, claro, y de alguna manera la vida que tenemos y la situación actual del mundo es responsabilidad de todos. Es decir, claro. es que no libramos ninguno. Sí, Y o ahí sea, está el gran aprendizaje de la creación, es aprender a crear. sí. Y ahí está también, va unido el tema del libre albedrío, que nosotros tenemos libre albedrío y los ángeles y los arcángeles no, ni los animales. Digamos, ellos hacen lo que eh, hacen mm, aquellos a lo que han sido diseñados. O sea, ¿cómo se llaman? Son funcionarios del cielo. Mm, Entonces, cada ángel tiene o cada arcángel tiene una misión concreta, pues unos que son guardianes, otros la sanación, no sé, cada uno tiene la suya. mm, Entonces tú los puedes invocar y ellos hacen la labor, pero ojo con invocarles, porque la fuerza es brutal. Por eso yo prefiero no tocar esos temas, ¿sabes? Porque no sabes qué descarga tienen. ya, Entonces, pero ellos, el arcángel X solamente puede hacer eso, mm, no puede hacer ya. huelga de hambre. O sea Nosotros que somos los únicos hombres, somos los únicos seres que podemos hacer huelga de hambre y que podemos suicidarnos. Por ejemplo, ningún animal se interesante, suicida, ni ningún ángel ni ningún increíble. arcángel, porque Sí, no tienen podemos libre decir, albedrío. claro, nosotros somos emprendedores en el sentido que tenemos la libertad de poner nuestros dones en el mundo y de crear. Es un enorme privilegio. Sí, sí, claro. Aunque el sistema intenta cortar ese privilegio, pero es lo que nos hace verdaderamente humanos. Sí.
o sea, el sistema, si lo piensas, nace porque hemos utilizado mal nuestro poder. Entonces, como prevención, es como el ego. O sea, como prevención a nosotros mismos, creamos un Lo sistema limitamos. que nos limita. Porque, digamos, todas las normas morales, todas las normas que pone la Iglesia, los poderes, es porque tienen miedo a la fuerza que tenemos. Y como no somos lo suficientemente maduros para manejarlo bien, nos meten en un sistema educativo para precisamente cortarnos todo nuestro poder, porque Mm, saben precisamente de la fuerza y de la potencia que tenemos. ¿Qué te muy parece? interesante. O sea, nosotros mismos, digamos, como autoprotección, porque, digamos, como el yo superior colectivo dice, estos chicos todavía son infantes, son adolescentes, pero en potencia tienen un poder increíble. ¿Cuándo se va a acabar el sistema los sistemas de gobiernos cuando nosotros seamos lo suficientemente maduros como para saber utilizar el poder, nuestro poder Mm. personal? Porque Sí, ya nosotros, no va a haber prisión, no va a haber cárcel, no va a haber delitos, no va a haber... mm, Cuando nos demos cuenta que lo que hacemos a otro nos lo hacemos a nosotros, o sea, cuando lleguemos al nivel de conciencia ese, ya sabremos utilizar el poder. mm, muy interesante. Sí, Ahora estamos en la adolescencia de la humanidad. claro. Entonces, la etapa más peligrosa porque es explosiva. Ya, Entonces, ya. claro, un adolescente con poder, pues Faetón, ¿no? Lo que habíamos Mm. hablado en el mito ese, Sí, sí, sí. o Perseo, Entonces, que se emborracha, o... Bueno, pues efectivamente. volvemos a Enoch. Sí, Entonces, Enoch, ¿qué hace? Se convierte en el jefe de las, digamos, de las huestes, de la jerarquía de los guerreros de la luz, por decirlo así, de las fuerzas de la luz, del bien. Y a partir de ese momento empieza a transmitir, a partir de él se crean las tradiciones espirituales. Y él empieza a iniciar tomando diferentes personajes en la historia a diferentes personajes. Por ejemplo, según dicen, Enoc era Melquisedec, mm. que era el rey justo, que aparece después en la Biblia, O sea, y que se reencarnó en Melquisedec. sí, y es el que inicia a Abraham. Mm, Melquisedec es el rey justo, es el que le entrega el pan y el vino a Abraham. Luego, por ejemplo, Hermes Trimegistro, mm, que es de otra tradición, la zoroástrica, creo. No estoy mm, seguro, pero que no es de la tradición judía, pues también era Enoc. Luego, por ejemplo, dicen que el profeta Elías, que se presentaba a los cabalistas en Gerona, también era Enoc. ¿Quién más? De repente, a lo mejor, y luego hay otra cosa, que él observa muy bien a las personas que activamente están transmitiendo la tradición espiritual o las diferentes tradiciones espirituales. Y si es necesario, con el poder brutal que tiene, toma el cuerpo de un personaje concreto para ayudar a las personas que estamos ayudando en el camino. Entonces, por ejemplo, dicen que se vistió de una cortesana en un momento dado eh, para evitar que uno, en el Imperio Romano, que unos eh, funcionarios eh, asaltaron la casa de un cabalista por un tema de impuestos. Entonces se vistió de cortesana y le abrió y entonces se creyeron que no vivía ahí el cabalista. mm, Entonces cosas de estas va haciendo de vez en cuando, porque claro, tiene un poder mm, enorme, está en Tiferet de Absolute. mm, Puede tomar millones de cuerpos a la vez si quisiera. mm. Sí, dentro de la tradición del tarot, por ejemplo, el gran maestro es Elías, artista, que es el Ujú. profeta Elías. Sí, pues ese no. Mm, efectivamente. Y en teoría Enoch ya no se llama Enoch, sino Metatrón.
sí, ocupa el lugar ese, según la tradición cabalística, según ahí ocupa ese lugar y ese nombre, que es un arcángel. Mm, Digamos como que se transforma en arcángel, pero sigue siendo, o sea, es un humano arcángel. mm. Pues nada, pedimos la protección de Metatron para nuestro humilde canal y sobre todo para que podamos seguir transmitiendo en la medida de nuestras posibilidades Sí. la tradición, ¿no? Creo que están bastante contentos con lo que estamos haciendo, Pues nada, porque sí, a ver, estamos, digamos, poniendo mucho tiempo, mucho esfuerzo, esfuerzo entre comillas, pero mucho tiempo en transmitir algo que puede ayudar a mucha gente mm, y puede cambiar vidas también. mm, efectivamente. Oye, pues entonces queda pendiente un vídeo del libro de No. Sí, Yo lo leí hace tiempo, pero lo voy a volver a leer. Y, y nada, muchísimas gracias por ilustrarnos sí. Y muchas esas gracias dos. a Enoch por ser el primer ser humano iluminado y es el que abrió el camino. Mm, En su libro cuenta un poco cómo se ilumina, qué mm. es lo que pasa y, y nada, fue el primero y a Pues partir de bueno, ahí pues pues sí, hay que agradecerle por marcar el camino y exacto. por ayudarnos. Pues Gracias, nada, don Daniel. Gonzalo, pues hasta la próxima entonces. Gracias.